Hola, en el video de hoy te enseñamos a preparar alfajorcitos de miel. La receta es buenaza, estamos seguros de que te encantará. Empezamos agregando sobre un colador medio kilo de harina preparada, 2 cucharadas de azúcar en polvo y una pizca de sal. Cernimos dando golpes suaves para que nuestros ingredientes vayan cayendo poco a poco. Ahora agregamos 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 2 cucharadas de leche y una cucharadita de pisco. Y con nuestras manos amasamos hasta integrar todo. Enseguida ponemos la masa sobre nuestra mesa de trabajo, recordando siempre que, para evitar que se pegue, debemos espolvorear la superficie con un poco de harina. Estiramos la masa con un rodillo y luego, con un cortador circular, procedemos a formar los discos de los alfajores, los cuales vamos acomodando en una lata para horno. Aprovechamos toda la masa que tenemos. Llevamos todos los discos al horno a 180 grados centígrados por 12 minutos aproximadamente. Y una vez listos, los dejamos enfriar. Aparte, para preparar la miel, colocamos en una olla 2 bolas de chancaca en trozos, agua, una rama de canela y 2 clavos de olor. El agua debe cubrir la chancaca. Hervimos sin dejar de remover hasta alcanzar el punto de bola blanda. Para comprobar este punto, ponemos un poco de miel en un recipiente con agua y hielo y la tomamos con la mano. Debemos poder formar una bola que se sienta blanda. Ahora que la miel está lista, la pasamos por un colador y la dejamos enfriar. Una vez hecho esto, podemos armar nuestros alfajorcitos. Solo tenemos que untar la miel en los discos y listo. Los acompañamos con un café y nos alegraron la tarde. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.